Bienvenidos a En Dos Continentes. Vale, nos quedan 4 programas hasta que lleguemos al parón de Navidad, este incluido. Y lo cierto es que tenía una idea vaga, una pequeña ilusión, más basada en el humo y la imaginación que en los hechos como tal. La idea era esta, utilizar estos 4 programas para hablar de 4 cosas distintas, a cuestión por día. Pero nada. Si de ilusiones vive uno. Y sin embargo, la semana ha empezado de forma prometedora. Hoy vamos a hablar de Rusia y de Ucrania. Sí, ya pueden cerrar la boca. Sí, vamos a hablar de la guerra de la que medio mundo parece haberse olvidado, pero vamos a hacerlo desde fuera de las trincheras, porque aunque la disputa se libra en el campo de batalla, también lo hace lejos de él. Ucrania busca ayuda económica. El año se acaba, el invierno se acerca y Estados Unidos se queda sin fondos, a la espera de aprobar ayudas adicionales, que veremos qué pasa ahí. Así que a Zelensky le queda una esperanza. Europa. El presidente de Ucrania quiere 2 cosas de la Unión Europea: dinero y entrar a formar parte de este club tan guay. Y ambas podrían salir a favor de Zelensky. Y es que esta era la felicidad del presidente del Consejo Europeo tras anunciar que la charla para ambas cuestiones podría estar a punto de empezar. Buenas noches a todos. Este es un momento histórico y muestra la credibilidad de la Unión Europea y su fuerza. El Consejo tiene mucho que preparar, así que es importante que los estados no se opusieran, y así ha sido. Gracias a ello, hemos podido hacer este anuncio esta noche. Continuamos trabajando, porque seguimos trabajando en el marco general. Es un debate difícil, pero confío que en las próximas horas tomaremos una decisión para estar unidos en esta cuestión. Sí, bravo, señor Michel. Todo parecía ir a favor de las intenciones del presidente de la Comisión Europea. Pero ojo, habíamos hablado de ilusiones y realidades. Vale, pues en este caso es igual. Una cosa es la ilusión que pueda tener el señor Carlitos y otra bien distinta es la realidad. Porque la realidad es que no hay unanimidad. La realidad es que no todos están de acuerdo con lo que quiere Zelensky. Y en cuanto a dinerito se refiere, ok, vale, la ayuda se puede aprobar tanto si hay alguien que quiere como si no. Pero la cuestión de entrar en la organización, o todos dicen que sí, o Ucrania tiene que quedarse en la cola esperando a ver si el Puertas le deja entrar en el chiringuito. Bien, la cosa es que hay un segurata que no tiene ganas precisamente de que el club se llene más, al menos por el momento. Víctor Orbán no descarta que Ucrania sea miembro de la Unión Europea, eventualmente, pero el hacerlo rápido y pronto, como que no. La adhesión rápida de Ucrania no sirve a los intereses ni de Hungría ni de la Unión Europea. Tengo que decir que, considerando los datos, los análisis económicos y tomándonos en serio las conversaciones con Ucrania, habría que garantizar que fuera miembro sin hacerlo como gesto político. Porque ser miembro no debe servir a ese propósito, pero si alguien se toma este hecho en serio, entonces debemos decir que el pensamiento en este momento es absurdo, ridículo y no serio, y el gobierno húngaro no pretende apoyarlo. Es decir, ¿que tiene que entrar Ucrania en la Unión Europea? Perfecto, pero por las razones adecuadas, no por quedar bien ante las cámaras, sino porque esta entrada ayude a que la unión sea más fuerte. Vale, perfecto. Igual también habría que hablar del hecho de que Orbán y Putin no se llevan del todo mal, ya que estamos sacando todo a colación. Pero sí, entrada de Ucrania, genial, pero por los motivos adecuados. Claro, a Zelensky no le ha hecho mucha gracia esto, y no ha tardado demasiado en contestar a su homólogo húngaro. No tiene ninguna razón para bloquear el que Ucrania sea miembro de la Unión Europea. Y le pido que me diga una razón. No 3, ni 5, ni 10. Dime una sola razón. Estoy esperando la respuesta. A ver, ¿conocen estas ocasiones en las que por algún motivo nos dejamos llevar sobradamente por nuestras emociones y hablamos como si no hubiera un mañana? Bien, pues hay veces que la vida nos quita la razón de un mamporro nada placentero. Zelensky pedía una razón para justificar el escepticismo de Hungría. Bien, pues no ha sido Orbán quien la ha ofrecido, ni un húngaro, sino un concejal del propio Zelensky. Vale, antes de mostrarles el siguiente vídeo, necesitamos avisarles de que las imágenes que van a ver son muy gráficas. Si por lo que sea tienen a un peque por ahí, el momento para dejarles la tablet es este. Les voy a dar 5 segundillos. Vamos allá.
Estamos en Keretsky, en Transcarpatia, cerca de los Montes Cárpatos, reunión municipal, y entra el hombre que están viendo en pantalla, un hombre que sabemos que es concejal y que podría llamarse Sergei Bratin. Sin embargo, como sea, es este sujeto el que en medio de la conversación comienza a lanzar bombas que provocan estas imágenes y que causaron 26 heridos y un fallecido, que se cree que es el propio autor de los hechos. Y no, lógicamente Zelensky no tiene la culpa de esto, faltaría más. Pero claro, eso de que el presidente de Ucrania le diga a su homólogo húngaro: pero vamos a ver, Víctor, ¿qué tienes contra nosotros si no podemos ser más seguros? Y ocurra esto, no es un argumento a su favor precisamente. Así que a Zelensky le toca esperar mientras la guerra continúa. Vamos al otro lado de la batalla. Vladimir Putin tenía ganas de hablar. El presidente de Rusia ha salido ante las cámaras para dejar claras un par de cosas con respecto a la guerra. O al menos con respecto a su visión sobre la misma. La primera de todas, el papel de Rusia. Rusia no puede, como algunos países, renunciar a su soberanía a cambio de un poco de embutido y ser el satélite de alguien. Debemos recordar, y no olvidar nunca, y repetir a nuestros hijos, que Rusia será una potencia soberana, autosuficiente y autónoma, o no existirá en absoluto. Vale, palito a Ucrania. Nosotros, a diferencia de otros, no queremos ser un país que dependa de otros a cambio de unas migajas de pan. O nosotros somos una gran potencia, que es lo que debemos ser, o no seremos nada en absoluta. Sí, que se siente identificado quien quiera. Ahora bien, ¿el hecho de que a Rusia le mole la soberanía implica que quiera crear un imperio, de hecho? Pues espero que no. Bajemos decibelios. ¿Implica esto que la paz sea imposible en el conflicto? Según Putin, no. Aunque eso sí, se tienen que dar una serie de cosas antes. Habrá paz cuando alcancemos nuestras metas. Ahora bien, volvamos a esas metas, porque no cambian. Dejadme recordaros cuáles son. Hablamos de la desnazificación de Ucrania, su desmilitarización y su estatus neutral. Es decir, para Putin son tres las cosas que se deben conseguir: que no haya nazis en Ucrania, que el ejército se calme un poco y, sobre todo y más importante, que Ucrania se mantenga neutral. Es decir, nada, ni de OTAN ni de la Unión Europea. Bien, el primer acercamiento del presidente de Rusia a los medios dio para bastante. Y no solo para hablar de la guerra, sino incluso de aquellas cosas que dan cierto morbo a la gente. Son muchos los que han acusado a Vladimir Putin de no ser siempre él. Es decir, no es que de pronto tenga un repentino cambio de actitud, sino que hay a veces que el presidente ruso utilice un doble. Una cuestión que Putin ha querido aclarar a un estudiante que, valiéndose de la inteligencia artificial, ha pegado un buen susto al presidente. Hola, Vladimir Putin. Soy un estudiante y estudio en la Universidad de San Petersburgo. Quería preguntarte si es verdad que tienes una multitud de dobles. Y también, ¿qué piensas sobre los peligros que las redes neuronales y la inteligencia artificial suponen para nuestras vidas? Gracias. Veo que te pareces a mí y que puedes hablar con mi voz. Pero he pensado y decidido que solo una persona puede hablar con mi voz y ser como yo. Y esa persona soy yo. Por cierto, ese es mi primer doble. Y te lo voy a conceder, Vladimir. Te lo voy a conceder. Porque desde luego hay cosas que solo sabes hacer tú. Por ejemplo, asustarme un poquito. Hemos hablado de que el objetivo de Vladimir Putin, según Vladimir Putin, con esta guerra, es garantizar el estado de neutralidad de Ucrania, que no se meta en la Unión Europea, pero sobre todo que no se metan en la OTAN. Es lo que quieren evitar con Ucrania, pero ha habido otros países que se les han escapado. Uno de ellos es Finlandia. En 2023 el país nórdico entró en la alianza, algo que ha tocado las narices a Putin. ¿Por qué? Muy sencillo, porque tiene frontera con Rusia y el presidente empieza a verse rodeado, y esto es algo que lo cambia todo. Al menos en cuanto a la relación entre ambos países. Mira, a Finlandia le han secuestrado y arrastrado a la OTAN. ¿Pero es que teníamos algún tipo de disputa con ellos? Todas ellas, incluido aquellas de naturaleza territorial en medio del siglo XX, se resolvieron hace muchísimo. Teníamos las mejores relaciones posibles. Económicamente,
todo parecía desarrollarse. Sí, en la industria de la madera había algún problema ligado a la necesidad de desarrollar el procesamiento de la misma dentro del país. Pero eso era todo. Un pequeño detalle realmente. No había problemas, pero ahora los habrá, porque estamos obligados a crear un distrito militar en Leningrado y concentrar cierto número de unidades militares ahí. ¿Por qué lo necesitan? No tiene sentido. ¿Ven? ¿A qué da miedo el bueno de Vladimir? ¿Problemas? No, no teníamos problemas. Pero ahora los vamos a tener. En fin, así que ya tenemos nuestra dosis de nervios por hoy. Sin embargo, Putin no parece querer transmitir eso, ni aparentemente quiere problemas, no solo con Finlandia, sino con cualquier miembro de la OTAN. Y lo mismo digo con otros países, incluidos los de la OTAN. ¿Con quién tenemos problemas? ¿Con nadie? Ellos son los que están creando problemas artificiales con nosotros porque no quieren que Rusia sea una competidora, y eso es todo. Pero si yo no quiero problemas, lo único que quiero es que nos entendamos todos y seamos colegis. Vale, ¿nos lo creemos? Pues supongo que depende de a quién preguntemos. Por ejemplo, no es lo mismo preguntar esto a los ciudadanos rusos que a los ciudadanos ucranianos. Y no solo eso, los aliados de uno y otro lado tendrán opiniones totalmente contrarias al respecto. Por ejemplo, en Estados Unidos sabemos que los republicanos tienen dudas a la hora de dar dinero a Ucrania. Sin embargo, y de forma bastante paradójica, ha sido un republicano, el senador Lindsey Graham, el que ha pedido más dinero para Zelensky. ¿Por qué? Pues precisamente porque no se cree las palabras de Vladimir Putin. A todos los que hablan de Ucrania, ¿podéis prometerme que Putin va a parar? ¿Podéis prometerme que China no invadirá Taiwán si mostramos debilidad? No podéis, por lo que es absolutamente imperativo continuar apoyando a Ucrania para que esta guerra no se expanda. Claro, y ese es el miedito, damas y caballeros. ¿Qué pasará cuando acabe la guerra en Ucrania? ¿Se extenderá a más partes? ¿Favorecerá que China invada Taiwán? Es el asunto del programa de hoy. Aún no sabemos qué es lo fantástico, lo imaginable y qué es la realidad. Pero esto es lo que está guiando la guerra y todo lo que sucede a su alrededor. El miedo. Claro, aquí hay demócratas y republicanos que se unen, porque Joe Biden lleva diciendo durante meses que Vladimir Putin va a atacar a los países de la OTAN. ¿Y ahora qué? ¿Qué es esa afirmación? ¿Imaginaria o real? El propio presidente de Rusia ha querido contestar a su homólogo estadounidense. Biden afirma que si no se para Putin en Ucrania, Rusia atacará a la OTAN. Eso es una completa tontería. Creo que el presidente Biden lo entiende. Es solo una forma de hablar para justificar su errónea política respecto a Rusia. El presidente de cualquier país grande, un país de la OTAN, y más aún del único dueño de la OTAN, y es que Estados Unidos es el dueño de la OTAN, es su patio trasero. Todos los países de la OTAN, toda la organización de la OTAN, no puede no entender que Rusia no tiene ninguna razón, ningún interés, ninguna motivación geopolítica, política, económica o militar para luchar contra los países de la OTAN. No tenemos reivindicaciones territoriales entre nosotros ni deseo alguno de estropear las relaciones que mantenemos con ellos. Nos interesa desarrollar las relaciones. De nuevo, pero si solo quiero que seamos colegas, no quiero malos rollos. Paz y amor, amigos, paz y amor. Bueno, veremos si el tiempo da la razón a Joe Biden o a Vladimir Putin. Y hablando de presidentes rusos y estadounidenses, Donald Trump se ha acordado del hombre con el que coincidió en el poder desde 2017 hasta 2021. ¿Por qué? Por unas declaraciones que dio Putin con respecto a Trump el año pasado. Con respecto a la persecución de Trump, para nosotros, teniendo en cuenta las circunstancias actuales, lo que está ocurriendo es muy bueno. Porque está mostrando las raíces podridas del sistema político americano, que no está en una posición como para dar lecciones a otros sobre democracia. ¿Quieren saber qué dijo Trump? Bien, pues eso lo diremos mañana. Comenzamos la semana pues con una mezcla de escenarios imaginarios y reales. La adhesión de Ucrania a la Unión Europea parecía un hecho después de la celebración del señor Michel. Sin embargo, se ha topado con que Orbán le ha demostrado que de momento dicha adhesión solo está en su imaginación. La guerra continúa, mientras las intenciones de Putin dependen de a quién preguntemos. ¿Qué pretende el presidente de Rusia? ¿Es un hecho que la guerra se va a extender? ¿Son imaginaciones que Putin quiera atacar a la OTAN? Será una pregunta que contestemos en el siguiente programa de En Dos Continentes, en el que de verdad espero hablar de otra cosa para seguir con la tendencia. Y que, por ejemplo, pueden ser
los Estados Unidos, la carrera presidencial, los distintos candidatos y todo lo que ocurre a su alrededor. Solo aquí, en El Toro Televisión. Hasta entonces.